Santa María, ora pro nobis. Amigos, un nuevo programa de Conversaciones de Santos. Nos acompañan hoy día Adán y Edith. Vamos a empezar como siempre con una oración dirigida a la Reina de todos los Santos, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy día estamos muy contentos porque tenemos que hablar de uno de los santos más importantes para la teología católica, y no solamente para la teología católica, sino también para la filosofía cristiana, y principalmente, además, para el conocimiento del ser, para la metafísica y la metafísica universal. Pero también un hombre lleno de sencillez, lleno de humildad, un santo, verdaderamente, un santo que se dedicó a Dios, y ese es Santo Tomás de Aquino. Yo estoy feliz. Sí, Feliz bueno. porque Santo Tomás de Aquino es, podríamos decir, el patrono de los estudios teológicos y filosóficos, recomendado por el derecho canónico actual, recomienda el estudio teológico de Santo Tomás de Aquino. Los documentos de la Iglesia y los últimos documentos de la Iglesia recomiendan el estudio filosófico de Santo Tomás de Aquino para los seminarios y las universidades católicas. Y los papas, un montón de santos padres de Romano Pontífices, han expresado que es en Santo Tomás de Aquino en donde la teología católica encuentra, podríamos decir así, su culmen, su manera de expresar los misterios de la fe. Por tanto, Santo Tomás de Aquino fue, lejos de ser un autor del siglo XIII, por el contrario, es un teólogo contemporáneo, digámoslo así. Claro que hay terminologías que son del medioevo, pero ya vamos a hablar concretamente de por qué es sumamente actual la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Y la teología de Santo Tomás de Aquino. Así que por eso pienso que es un programa muy bonito, muy interesante. Espero que les guste lo que hemos preparado. Y bueno, ya está, sin más rodeos, vamos a empezar entonces con las informaciones, ¿sí? Edith ha preparado entonces para nosotros ciertas informaciones sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Edith. Claro, Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca en el año 1225 aproximadamente. Se formó en un convento hasta muy joven. Sin embargo, luego fue enviado a estudiar. Y en este transcurso es cuando él orienta su vocación religiosa, y a manifestar esta vocación delante de su familia hubo cierta controversia, ya que su padre quería que él forme parte de una orden de la que había sido su tío, ya que era una orden de poder. Y recordemos que Santo Tomás vino al mundo en una familia adinerada, de mucho poder también. Sin embargo, él se negó rotundamente, ya que su deseo era ser parte de los dominicos, una orden que vivía en sencillez, en humildad. Él quería vivir con ellos, comer como ellos, ser como ellos. Y ante esta negativa, su familia toma una decisión, principalmente sus hermanos y su madre, y se le encierra en una torre, donde es puesto a prueba por una persona tentadora durante 6 meses. Esta persona no logró su cometido, ya que Santo Tomás la asustó en cierta manera, amenazándola de que iba a quemar el lugar porque él prefería hacer eso antes que perder la integridad. Y así fue que esta persona salió, y justo después de este evento vemos cómo él ruega a Dios que lo mantenga puro, que lo mantenga íntegro. Y cuando sueña, se aparecen 2 ángeles que lo rodean con un cinturón que fue sumamente doloroso pero también fortificante, diciéndole que a partir de ese momento ya no iba a caer en este tipo de pecado. Y fue así que Santo Tomás, a lo largo de su vida, se le distingue de otros santos, ya que no necesariamente para no caer en el pecado se mortificaba mucho, sino
Simplemente mantenía la paciencia en cada plano de su vida. Era una persona muy racional, que llevó estudios en todas las áreas, no solo matemáticas, música o teología, en todo tipo de ciencia. Y sus principales influencias fueron, por ejemplo, de Aristóteles. Y de hecho hizo bastantes comentarios, no solo de Aristóteles, sino de bastantes filósofos, lo que le llevó a crear su propia filosofía, ¿no? La filosofía tomista, que incluye la mejor parte de cada una de estas influencias y todas orientadas a explicar su verdad, la verdad de la fe, y escribir tantas obras de las que solo conocemos un porcentaje, porque verdaderamente hay mucho más de lo que está publicado, y que él guardó para sí mismo, guardó para su intimidad. Santo Tomás también llegó a la Universidad de la Sorbona en París. Fue miembro muy importante de todos los docentes, los doctores que estaban ahí. Y de hecho hay una anécdota muy bonita, ¿no? Porque se dice que los doctores le solicitaron a Santo Tomás que explique, que resuelva el problema del sacramento del cuerpo de Jesús. Santo Tomás, que ya naturalmente, ávido de inteligencia, ávido de el ímpetu de investigar, de saber, en todas sus opiniones era muy instruido, en esta ocasión lo hizo mucho más. Y además de haberse trasnochado y haber pensado a toda hora en cómo darle solución a ese problema y haber escrito una tesis, solo faltaba algo final. Para lo que se acerca al altar, sube al altar y deja esta tesis que escribió a los pies de la cruz. No solo pasó eso, sino que él se iba retirando y los que estaban cerca de allí fueron testigos de cómo Jesús bajó de la cruz, tomó la tesis en sus manos y tras hojear la tesis dijo: Tomás, has escrito muy bien mi sacramento. Y fue después de ese momento que se cuenta que Santo Tomás empezó a levitar. Ese es un hecho curioso, milagroso. Vamos por partes, ¿ya? Está muy bueno más o menos lo que Edith nos ha ido diciendo. Quiero, ir de a poquito. Primero, porque como estas conversaciones de santos es para que nosotros tomemos ejemplo, evidentemente hay cosas en que Dios quiera darnos una inteligencia como la de Santo Tomás, pero al menos hay cosas en las que sí podemos tomar ejemplo y yo pienso que hay muchas cosas aquí que se pueden ir tocando. Primero, lo que dices tú de que era miembro de una familia noble, es cierto. Santo Tomás era miembro de la familia de los de Aquino, de los condes de Aquino, que eran a su vez parientes del emperador del imperio germano-romano, ¿sí? Carlomagno. Entonces era familia de élite, ¿ok? No era una familia noble solamente, sino era familia de emperadores. Entonces, ustedes piensen, la familia, que tenía una gran nobleza, además de dominio, y tenían bienes, era una familia que acomodaba pues a sus hijos, ¿cierto? O sea, familia de dinero, familia de influencias. Claro. Entonces, Santo Tomás siempre había tendido hacia la vida religiosa. Entonces, lo mandaron a estudiar a otro monasterio muy, muy importante, muy conocido, en donde había vivido San Benito, ¿sí? Un tiempo, y en ese monasterio, Santo Tomás de Aquino se va formando y va aprendiendo. O sea, él fue alumno en ese monasterio. No es que fue monje, sino que fue alumno. Lo mandaron a estudiar allí. Eran las escuelas monacales. En el medioevo hay que recordar que existían las escuelas monacales, las escuelas palatinas, las escuelas abaciales, las escuelas arquidiocesanas, ¿no? O las escuelas parroquiales. O sea, los lugares de cultura los reunían principalmente los monjes benedictinos, o las abadías, o también los arzobispados, o también las parroquias que tenían sus escuelas. Ahí venían los chicos a aprender. Fueron las primeras escuelas. Por eso es que el Papa Benedicto XVI catalogó a San Benito como el patrono de Europa, porque fue el que formó a Europa. San Benito, con sus abadías, con todos los monasterios benedictinos, es el que fue formando la cultura, ¿no? No solamente porque los monjes estudiaban mucho y tenían mucho conocimiento de cosas y trajeron los escritos de los filósofos antiguos y los transcribieron, sin eso hubiera sido muy difícil el conocimiento filosófico y teológico, sino que también tenían sus pupilos
Y a esos pupilos, que muchos eran no solamente religiosos, no solamente sacerdotes o religiosos, sino también muchas personas de cultura, personas nobles, que dirigían los pueblos, eran formados en esas escuelas. Entonces Santo Tomás de Aquino empieza a vivir allí. ¿Qué pasa con un chico que tiene esa inclinación de ser sacerdote, ¿no? Bueno, su familia dice, bueno, no puede ser solamente sacerdote, tiene que ser obispo, ¿ok? Una persona y cardenal, Con posiblemente, poder. claro. Entonces no lo hacemos. Y si no quieres ser obispo, pues al menos serás abad, o sea, el prior de un monasterio de estos, ¿no? Porque además muchos de estos abades, por la jurisdicción que tenían, llegaban a ser obispos. Claro. Hay abadías, en la antigüedad no habían abadías, que porque se juntaba mucha gente se hacía un pueblo, entonces dejaban de ser solamente una abadía y empezaban a ser un obispado. Ujú. Entonces querían que sea, o sea, lo mínimo que pensaban ellos es que era que su hijo fuese entonces un hombre eminente y tuviese un arzobispado, una cosa así. Eso pensaban sus padres, su familia, ¿no? Los condes de Aquino. Entonces, por eso lo mandan a este monasterio que está muy cerca de Roma, se llama Montecassino. Por eso es actualmente un monasterio emblemático digamos, en la ciudad, perdón, en Italia y en Europa. Bueno, lo mandan allí, estudia allí, pero Santo Tomás conoce a los dominicos. Y entonces ahí se le cambia toda la historia de la familia de Santo Tomás. Porque ellos querían que su hijo sea, bueno, sí, que sea sacerdote, que sea obispo, ¿no? Claro. ¿Y Santo Tomás qué quiere ser? Quiere ser un religioso humilde, un religioso escondido, un religioso que no quiere llamar la atención a nadie. Además, Claro. como pintan los biógrafos la vida de Santo Tomás, era un hombre apacible. Realmente era así, apacible. Era, dice, de conceptura gruesa, al punto tal de que sus compañeros le llamaban el buey mudo. Así porque ¿Ya? no hablaba, no mucho. Claro, era muy sí, calladito. muy calladito. Taciturno en clase. Claro, Sí. muy calladito, muy quietito, y Sí. era, o sea, muy apacible. O sea, no solamente que era o sea, no era un hombre tímido, sino que era apacible. Es de los, no quisiera decirlo esto, pero, o sea, de los bonachones, ¿no? Era Claro. el bueno de la clase, Sí, el digamos, bueno de una la cosa clase, así, sí, ¿ya? exacto. El chico bueno, ¿no? Bondadosito, calladito, pero era de una familia de gran renombre. Entonces pensaban inclusive algunos pensaban que era medio falto de inteligencia, porque no Sí, hablaba. Claro. Sí. Y además, porque él se cuidaba. Yo, miren, de los libros que he leído de Santo Tomás, que bueno, por formación nos hacen leer a nosotros libros de Santo Tomás, Ujú. bueno, de los libros que he leído, hay un libro que es pequeñito, pero que me encantó, porque el autor es muy inteligente, es Gilbert K. Chesterton. Él escribe 2 libros de santos, ¿no? Al menos que yo conozco. Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís. Bueno, los 2 libros son maravillosos, les aseguro, se los recomiendo, creo que están online. Y si no, los que quieran pedirlos, pídanlos y nosotros se los enviamos, digamos, en formato digital. Santo Tomás de Aquino. Bueno, en ese libro hace una comparación, Chesterton. Así como Francisco quería ser ese último en pobreza, o sea, el hombre más pobre de la tierra, el hombre que no tuviese ningún bien en la tierra para tenerlo solamente a Dios, y por eso se casó con la dama pobreza, así Tomás quería ser el hombre más, no digamos olvidado, pero sí el que menos relevancia tuviese en la tierra. O sea, el más humilde, digámoslo así, Claro. el que menos sobresaliera. Y eso, nuevamente les digo, ustedes tienen que pensar que era un chico que tenía mucha plata, mucha influencia, mucha nobleza, mucha inteligencia, que además uno Sí, podría decir, claro, bueno, ¿qué más se puede pedir a una persona? Y sin embargo, él no quería distinguirse. O sea, distinguirse en el sentido de que los demás lo vieran a él y pasar por encima de los demás, ¿no? O sea, tenía una gran humildad, quería pasar desapercibido. Por eso estarse callado y cosas así. Bueno, pero quería ser, y por eso que en su humildad deja esas pompas que podría haber tenido y quiere ser dominico. Y entonces su familia se recontraenoja. Ujú. Cuando se entera eso, se entera que los dominicos, digamos que había tenido contacto con los dominicos, entonces lo encierran en una torre. 2 años, ¿no? Lo encierran en una torre. Bueno, y cuentan los biógrafos que esos 2 años se los pasó leyendo y se aprendió la Biblia de memoria. Sí. Y muchos textos de los santos padres
se los aprendía de memoria. Tenía una capacidad, este hombre, era realmente una inteligencia prodigiosa, ¿ok? Bueno, y esa pasibilidad, ¿no?, que tenía él, como dices tú, en esa torre, digamos, el caso ese, que es un caso emblemático, porque la familia, en su testarudez de querer que su hijo, si no se hacía benedictino, si no se hacía lo que ellos querían, digamos, religioso como ellos querían, entonces no se hacía religioso, Claro. entonces le metieron a una mujer prostituta, Sí, ¿no?, ¿cómo se llama? A la torre. a la torre, sí, para que lo sedujera. Y él, sucumbiera a los y el placeres de la carne. apacible, y este buey mudo, apacible, agarró una antorcha Y amenazó. y la amenazó con quemarla. Sí, Y como era un hombre grande y grueso de constitución, la mujer se escapó, ¿me entiendes? sí, claro. Y él nuevamente dice que volvió a sentarse a sus cosas. Y ahí es cuando cuentan algunos de los biógrafos que tuvo esta purificación, ¿cierto?, en los sentidos, que digamos, Dios le concedió esa pureza para no ser tentado en la castidad durante toda su vida y no perdiera tiempo, digámoslo así, y se pudiese dedicar por entero a los estudios, a la investigación y al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, miren, ¿cuántas cosas podemos sacar? Muchísimas, pero al menos, primero, la humildad de un joven que tenía tantas cosas, tantas virtudes, tantos bienes, y sin embargo, por seguir a Jesucristo, por la voluntad de Dios, no tiene problema de pelearse con medio mundo, siendo que era tan apacible, ¿no? Hoy día Claro. hay chicos que son buenos, son buena gente, pero cuando se trata por ahí de que la familia se pone un poquito brava por tal cosa, por tal otra, ya pegan el paso para atrás. Y evidentemente esto que nos enseña San Pedro Apóstol, por ejemplo, es tan importante. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino se puso en eso, digamos, Fuerte. muy firme, claro, Sí, muy claro. firme, y siguió a Dios principalmente en su vida, a pesar de que en eso sabía que su familia no lo iba a querer, lo iban a repudiar, lo iban a hacer a un lado, y bueno, y después miren cómo es, ¿no?, la vida, que de los de Aquino, el más representativo, al que más se recurre hasta hoy en día, el más influyente de los hombres de cultura de Occidente, podríamos decir, digamos, en la teología, en la filosofía, es Santo Tomás de Aquino. Así que este pensamiento de los hombres, ¿no?, como Dios tuerce el pensamiento también de los hombres, ese pensamiento puramente humano, mundano, que mi hijo sea tal cosa, que mi hijo sea tal otra, y desprecian, ¿no?, el plan de Dios. Y Santo Tomás, que por otro lado busca el plan de Dios, y al final se dan cuenta de que realmente el nombre de los de Aquino, y más que el nombre de los de Aquino, la gloria de Dios se manifiesta en este hombre que con esa sencillez, pero con esa gran inteligencia y esa gran habilidad, logra encumbrarse a las cosas más elevadas de la filosofía y de la teología. Principalmente, claro, que como dices tú también, se dedicó a muchas cosas más, ¿no? Claro. Bueno, básicamente yo creo que la fortaleza que tiene al responder al plan de Dios, claramente, ¿no? O sea, desde niño, o sea, ya la tenía clara, o sea, Sí, sí, porque sí. claro, cualquiera dice, "Oye, pero el Señor puede que me esté cambiando permite que se den estas cosas para cambiar de vida, ¿no?" Sí. Increíble. Y Sí. también considerar su racionalidad, ¿no? Porque mucha gente piensa que la fe puede ser una falta de racionalidad, pero al contrario, este hombre era tan leído que cada decisión que tomaba, todo estaba hecho basado en fe y en racionalidad. Sí, perfecto. Bien, y aquí nos encontramos ya entonces en una situación en donde él sale de su casa, al final se va de la casa, se encuentran unos dominicos, y los dominicos, que son gente prudente, deciden llevárselo de Italia. Entonces no se queda estudiando en Italia, lo mandan Claro. a París. Y ahí se queda como estudiante en la Universidad de París y va a entrar en contacto con otro gran santo, que tal vez conocemos poco de él, pero es otro gran santo, al cual la iglesia lo ha llamado Magno, San Alberto Magno, otro santo dominico, que fue profesor y mentor de Santo Tomás de Aquino. Así como San Ambrosio fue mentor de San Agustín, así San Alberto Magno será el mentor que Dios le pondrá a Santo Tomás de Aquino para que pueda descubrir un montón de cosas dentro de la cultura, dentro de lo que pudo conocer. Muy bien, dejamos allí entonces nuestra primera parte de Conversaciones de Santos. Muy interesante la historia de Santo Tomás de Aquino, Sí. nuestro gran teólogo, el doctor Angélico. Lauset jubilatio, salus honor virtus quoque,
Sentiam utraque, comparsi lauda. Continuamos con nuestro programa de Conversaciones de Santos, hablando de Santo Tomás de Aquino, el gran doctor, maestro de la teología católica, de filosofía cristiana. Bueno, nos habíamos quedado un poco en ese traslado de Santo Tomás a la Universidad de París, o a París y a la Comunidad Dominica, en donde va a estudiar en la Universidad de París y ahí se va a doctorar, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué más podemos plantear acerca de esto en torno a su vida? En torno a su vida, bueno, ya mencionamos el milagro del crucifijo. Se menciona también que era muy afectuoso con sus amistades, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tenía un discípulo, y bueno, tenía varios discípulos, ¿no? Pero así como tenía amistades, también era vasto de enemigos. Y muchos estaban exaltados a lo que iba a publicar, a lo que él escribía. Sin embargo, en todas sus obras se ha visto que ninguna manifiesta ni siquiera una frase de desprecio. O sea, se dice que Santo Tomás lo sabía todo, menos despreciar. Pero sí se destaca que en una de sus obras sí denuncia ciertas actitudes. Pero jamás apuntó a despreciar a cierto tipo de gente, ya que él siempre se centró en buscar llamar a todas las almas, fuese el tipo que fuera, porque él estaba interesado en la creación. Ujú. Yo quiero contarles una anécdota. Ujú. Siendo él estudiante en la universidad, entonces era considerado como el güey mudo, así lo llamaban, porque Claro. tranquilito, quietito, apacible, calladito, no. Y como les digo, al parecer no hablaba, no se manifestaba, la gente entonces pensaba como que en realidad era corto de pensamiento. Ujú. Hasta que en un momento, en una clase, empiezan a hacer preguntas y empiezan a buscar razonamientos para una determinada postura, ¿cierto? Una determinada, porque creo que en esto también hay que decir un poco, las universidades no estudiaban como ahora, era muy distinto el plano de las universidades. Pienso que la manera de estudiar era mucho más elevada que la que tenemos ahora. En las universidades se planteaba, por ejemplo, siempre cosas para que los alumnos hicieran disputacios, o sea, hicieran controversias, afirmaran con argumentaciones, razonamientos. O sea, la universidad no era solamente copiar de un manual, no era solamente, ¿no? Sino que era llevar al alumno a que dedujera cosas, razonara, hiciera comentarios, investigaciones. Se hacían una vez al año las llamadas cuestiones disputatas, es decir, se hacía una controversia, se llamaban a los profesores, alumnos habían digamos, se ponían en una postura, otros se ponían en la postura opuesta, y en base a eso se llegaba, ¿no? a otros razonamientos, y los profesores eran los que dirigían esto para conducirlo siempre hacia la verdad, ¿no? Claro. A los alumnos, para quitar errores y cosas así, tanto en lo filosófico como en lo teológico. Y allí entonces aparecían los alumnos, ¿no? Bueno, y aquí, en una cuestión recontra difícil, de repente Santo Tomás dice que levantó la mano, nunca lo había hecho, y dice una argumentación que dejó boquiabiertos a todos, al punto tal que todos dijeron, hasta que el buey habló, ¿no? Y a partir de allí empezaron a considerarlo y empezaron a darse cuenta. Claro que ya habían muchos que se habían dado cuenta quién era él, y uno de ellos era San Alberto. Y San Alberto lo lleva a Santo Tomás al estudio de Aristóteles, porque les voy a contar, en la antigüedad, en el mundo medieval, los filósofos que estudiaban principalmente en las universidades europeas eran los filósofos que tenían la corriente de Platón a través de los neoplatónicos y principalmente San Agustín. San Agustín había sido principalmente neoplatónico. Claro. Por el contrario, la corriente aristotélica estaba conocida principalmente como la filosofía de los árabes. Habían varios filósofos árabes que eran muy populares, pero que tenían mucho cuidado los católicos de leerlos porque eran herejes. Entonces, entre ellos estaba Avicena, Averroes, Alfarabi, Alfandí, etc. Había un montón de filósofos que habían sido de corte aristotélico. Entonces, San Alberto Magno, al ver la inteligencia de Santo Tomás y ver que era un hombre tan piadoso y tan bueno y que no se iba a voltear, ¿no? O sea, que no se iba, digamos, que no iba a perder la ortodoxia, Claro. le pone Aristóteles como para que lo estudie. San Alberto se daba cuenta de que Aristóteles tenía muchas cosas verdaderas y que lo habían postergado solamente por el prejuicio de que era árabe, o sea, de que era
musulmán, ¿no? Claro, O sea, y y Aristóteles no con era tendencias musulmán, heréticas, claro. sino que había sido estudiado por los musulmanes, Ujú. ¿no? Pero igual, hoy día nuestra cultura y nuestra manera de estudiar es distinta. Hoy día queremos agarrar el libro de la física de Aristóteles, lo agarramos. Queremos agarrar, no sé, el libro del alma de Aristóteles, lo agarramos. Queremos agarrar Ética Nicómaca, lo agarramos. Pero en el tiempo de Santo Tomás, esos libros estaban mezclados o no estaban puros. Muchos de ellos estaban comentados o traducidos por los árabes. Claro. Muchos de ellos eran de los árabes en donde aparecían doctrinas de Aristóteles, pero realmente no eran de Aristóteles de manera pura, sino que estaban contaminadas ya con posturas de ellos. Ujú. Entonces, para poder estudiar a Aristóteles, tenías que estudiar a estos árabes, tenías que estudiar a otros autores. Entonces, era entrar en un mundo que ciertamente era peligroso para aquel que quiere mantener Claro. todo, sabiendo de que Aristóteles era un profesor, o era un filósofo de los herejes, ¿no? De los que no conocen a Dios, de los sarracenos, pues, ¿no? Claro. De los moros. Entonces empieza a estudiar y empieza a darse cuenta Santo Tomás de la impresionante veracidad que emanaba de la filosofía de Aristóteles. Y entonces empieza a agarrar la filosofía de Aristóteles sin dejar, porque en eso también hay que tener mucho cuidado, porque algunos dicen que San Agustín bautizó a Platón y Santo Tomás bautizó a Aristóteles. Ujú. Como que Santo Tomás dejó de lado a Platón, y eso es mentira. Santo Tomás estudió mucho a Platón. Sí. Y el conocimiento de Santo Tomás, de Aristóteles y de Platón, lo que lo lleva a Aristóteles es a pasar, digamos, a unir, a armonizar las dos doctrinas que parecían totalmente opuestas de Aristóteles y de Platón, y a llevarlas a una perfección. O sea que, remontándose por encima de los dos filósofos, logra una filosofía, como dices tú, la filosofía tomista, que está por encima, no solamente de Aristóteles, sino también de Platón. Y no solamente que ha unido, o sea, no solamente que ha seguido a Aristóteles, sino también a Platón. Entonces, es una cumbre la de Santo Tomás. Claro. Es una cumbre filosófica, es una armonía y superación de sus antecesores filósofos, siempre con la humildad de seguirlos a los filósofos, porque en sus textos siempre dice, enseña el filósofo, como enseña Platón, como enseña Pseudo Dionisio, como enseña Proclo, como enseña inclusive Avicena. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, él no es un filósofo de estos que dicen, yo empiezo desde cero, conmigo empieza la filosofía, yo Claro. soy el macho de la filosofía y conmigo empieza todo. ¿Me entiendes? No es Claro, así. sí. Él más bien se entiende un siervo de la filosofía y entonces utiliza a los maestros, a los grandes maestros, ¿no? Y pone inclusive el ejemplo, como el enanito se sube en la cabeza del gigante. Ujú. Miren cómo es la humildad de Santo Tomás, ¿eh? El enanito que se sube en la cabeza, o sea, va a poder ver un poquito más que el gigante, pero porque está en la cabeza el gigante. ¿Se dan cuenta? Claro. Esa es la humildad del filósofo, ¿eh? La humildad de un santo, de un hombre sencillo pero profundo. Entonces, con esto se sirve para poder establecer una filosofía tan vasta, tan importante, que va a ser justamente la auténtica y coherente filosofía que va a servir para el estudio de la teología, de la moral, de la ética y de la política. ¿Ya? Y de la política. O sea que Wow. Santo Tomás es un doctor universal. Por eso también se le llama el doctor común. ¿Ya? Porque hizo filosofía, hizo teología, hizo Biblia. O sea, la exégesis bíblica actual, si bien tiene mucho del estudio del conocimiento de las formas literarias, Santo Tomás estudiaba palabra por palabra, frase por frase de la Sagrada Escritura. Y tenía un conocimiento patrístico de la Biblia impresionante. Por eso escribe un libro que se llama Catena Áurea, en donde versículo tras versículo, trozos de versículos, los empieza a comentar no con comentarios de él, sino con comentarios que él ha leído, que él ha investigado de los santos padres. Y tú tienes el trozo de la Biblia con lo que dijo San Juan Crisóstomo de este trozo, y lo que dice, qué sé yo, San Policarpo de este trozo, y lo que dice San Gregorio Magno de este trozo, y lo que dice San León Magno de este trozo, lo que dice San Agustín. Impresionante. Y en ese tiempo no había la digitalización. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo hizo este hombre para conocer y para poner por escrito, digamos, todas estas cosas? Sí, pues, súper capo. Muchas cosas las sabía de memoria. Demasiado. Ahora, era doctor, pero era un doctor. O sea, no era, o sea, era realmente un doctor en todo lo que hacía, las enseñanzas. Fue preclaro. Era realmente en esto una maravilla de inteligencia, una maravilla pedagógica también, porque cuando uno ve los escritos de Santo Tomás se preocupa
no solamente por informar, no solamente por decirte esto es así, sino los que se oponen han dicho esto. Pero esas oposiciones nosotros decimos esto. Y las respuestas a esas oposiciones son estas. O sea, el trabajo que hace él es el trabajo escolástico, ¿no? Ujú. Primero empieza con los adversarios, a la postura, a la tesis. Segundo, con un dato de autoridad sobre la tesis. Tercero, el cuerpo de la tesis, o sea, ya la explicación que él da sobre la tesis. Cuarto, las refutaciones a los adversarios. Claro. Y eso no lo hace él solamente así, sino que él ponía, estaba en clase, a ver, vamos a tratar acerca, por ejemplo, si Dios es bueno. Bueno, entonces daba los argumentos. Dios, al parecer, no es bueno, porque tal cosa, porque fulano dice tal cosa, porque sultano dice tal cosa. Entonces, los alumnos, ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo refuto a esto? Claro. ¿No? Después daba él el razonamiento del cuerpo y después empezaba a ver, ¿y cómo le respondemos a fulano? Tal cosa. Y a sultano, entonces te hacía pensar y te hacía amar la filosofía, te hacía amar la teología. Que eso sería tan lindo que los profesores no se dedicaran solamente a ser meros repetidores, Ujú. sino que generaran el razonamiento en los jóvenes, ¿no? Un criterio, ¿no? Claro, y generen Claro. los criterios y digamos, también las objeciones y las refutaciones de las objeciones y no dejen a los jóvenes en perplejidad, porque hoy día vivimos en un mundo de mucha perplejidad. Bueno, pero Santo Tomás amó la verdad, amó con todo su corazón la verdad porque sabía que la verdad era Jesús. ¿Ya? Pero es precioso. Esta parte de la vida de Santo Tomás es preciosa. Digamos, de dedicarse a dar clases, de dedicarse a escribir. Empezó a escribir muchas cosas de clases las ponía por escrito. Y escribía tanto que tenía amanuenses. O sea, tenía varios frailes Ujú. que, por ejemplo, le decía a uno, a ver, estamos trabajando sobre la contra gentiles. Bueno, a ver, ¿en qué parte estamos? En tal cosa. Bueno, entonces le dictaba, muy bien. Ahora, a ver, estamos trabajando sobre el de potencia. Bueno, en el de potencia hay que decir esto. Y entonces el otro le escribía. O sea, Claro, iba es con como- uno, iba con otro, iba agarrando las distintas, bueno. Pero eso no era por soberbio. O sea, no era porque era el sábelo todo y que se la sabe toda, sino porque no tenía tiempo. Además, los demás Claro. lo veían la lucidez de este hombre y decían, o sea, se ponían de alumnos, pues. O sea, Claro. un hombre humilde, un fraile normal, humilde, que veía a una torre, ¿cierto? Como era Santo Sí, Tomás, porque era grande, ¿no? a un gigante intelectual como era Santo Tomás. Entonces, claro, se te pone de secretario y te escribe todo lo que tú Todo le... lo que- Bueno, pero no solamente eso, sino que también Santo Tomás era tan sencillo y tan humilde que muchas veces, tú has puesto el ejemplo de cuando fue a la cruz y le entregó la tesis, pero Santo Tomás muchas veces, miren, cosas que al parecer sonarían hasta indebidas, cuando quería resolver un problema, cuando tenía una dificultad en algún argumento de alguna tesis, cuando estaba pensando en cómo desarrollar, cómo refutar a una herejía, agarraba, se iba a la capilla, abría la puertita del sagrario Ujú. y ponía su cabecita en el sagrario. En En serio, o sea, eso cuentan de él. Cosas que hacen un santo, ¿se dan cuenta? Bueno, en otra oportunidad, ahora no recuerdo, porque no hace mucho que lo leí esto, está en varios libros, es muy anecdótico, estaba con un emperador, estaba con un rey, no sé, un rey, sí. y de repente lo invita por la gran, digamos, Ujú. la fama que tenía Santo Tomás, y Santo Tomás empezó a comerse su comidita tranquilito, y todo el mundo hablaba, y él no hablaba nada. Y de repente, ¡pum!, le pega a la mesa y todos se quedan. Ya sé cómo responder. A dos preguntas, ¿no? Estaba en un cuestionamiento y todos estaban dándole a la lengua, hablando aquí, hablando, y él estaba razonando cómo refutar. Y su deseo, como les decía antes, era siempre buscar la verdad. Siempre que llevar a los demás al conocimiento de Dios, porque Dios es la verdad. Claro. Y eso lo motivaba a él. Entonces, para él, sus libros no eran su fama. No era la manera de hacerse conocer como el gran escritor, ¿no? Como el que gana el premio Nobel, Ujú. sino era su apostolado. O sea, cómo llegar a las almas, cómo convertir a los pecadores. Esa Suma contra Gentiles, por ejemplo, es un libro que se dedica a querer convertir a los pecadores. Ujú. O sea, a los que no conocen a Jesús, Claro. a los que tienen otra religión, a los musulmanes, ¿no? A los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo les llego a convertir? Y les voy a hablar de la verdad, les voy a hablar del bien, les voy a hablar del mensaje de Cristo de manera teológica. Por eso era apostolado. Lo de él no era fama,
digamos, regocijo de sí mismo. Miren cómo yo soy gran doctor, gran maestro de los chicos, cómo escribo mis libros. No, 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 no. Recuerden ustedes, le tiene que haber costado tanto, ¿no? Si estábamos diciendo en la primera parte de nuestro programa de que él quería desaparecer. O sea, él quería pasar desapercibido. Pero solamente es por el deseo de llegar a las almas, de conquistar las almas, de amar al prójimo, que él predica, escribe, da clases. La luz apacible es llamado por Luis de Wohl, que es un autor de la vida de Santo Tomás de Aquino. Y es preciosa la vida de Santo Tomás. Entonces es un hombre que se dedicó a la enseñanza y enseñando. ¿Ven? Eso también va para ejemplo de tantos profesores y maestros, ¿no? Enseñando se puede ser santo, claro, como Santo Tomás. Claro. Que se dedicó a hacer este apostolado de obra de misericordia, enseñar al que no sabe. ¿Ya? Bien, creo que hasta ahí más o menos tenemos ya varias cosas. Yo quiero sencillamente contarles dos cosas más que creo que no podemos dejar de decirlas. Primero, Santo Tomás es el teólogo de la Eucaristía. Tú lo has mencionado. O sea, si bien otros teólogos han hablado de la Eucaristía, muchos santos padres han hablado de la Eucaristía, sin embargo, nadie como él. Nadie. El tratado de la Eucaristía, el tratado de la Eucaristía de Santo Tomás es, pero impresionantemente profundo. Es bellísimo, es un doctor eucarístico. Pero, o sea, en realidad los tratados de Santo Tomás son todos muy profundos, muy lindos, pero el de la Eucaristía es realmente majestuoso. Amaba la Eucaristía, celebraba la misa y amaba la Eucaristía. Y escribió de la Eucaristía lo que, no sé, con la profundidad que muchos jamás lo podían haber hecho. Es muy recomendable el Tratado de la Eucaristía de Santo Tomás. Todas las cosas que se preguntan. Además es enorme. Es enorme. Muchos artículos. Ahora no tengo, digamos, no lo tengo registrado. La verdad que no me fijé. Pero son muchos artículos que dedica, por ejemplo, en la Suma Teológica a hablar de la Eucaristía. Muchísimos. Precioso. Bueno, después trató otro que también fue por eso llamado así, doctor angélico. Otro tratado que Santo Tomás lo toma es el de los ángeles, de la creación y de los ángeles, que es un tratado muy especial, porque es un tratado en donde, claro, nadie se atrevió a hablar de los ángeles, porque para hablar de los ángeles hay que saber metafísica, y hay que tener una metafísica muy profunda, y por esa metafísica profunda que tuvo Santo Tomás, por eso trató de los ángeles. Y les aseguro, hasta ahora, quien quiere estudiar de los ángeles, quien quiera saber de los ángeles, en toda la historia de la teología posterior de Santo Tomás, nadie ha podido hablar de los ángeles como Santo Tomás. Nadie. El Tratado de los Ángeles es impresionante. Por eso es que también Santo Tomás es llamado el doctor angélico. El doctor angélico, ¿no? Bien. Y después quiero sacar nuevamente a la luz lo que tú decías de que no conocemos los escritos de Santo Tomás. O sea, porque escribió mucho. Escribió más de lo que sabemos ahora. ¿Pero por qué? Y les voy a contar la anécdota. Santo Tomás ya en el ocaso de su vida, que no murió anciano, murió de 40 y tantos años, ¿sí? Cuando estaba ya en el ocaso de su vida, claro que nadie sabe cómo murió. Hay algunos autores que dicen que murió de amor. Él estaba regresando creo que a París. Estaba yendo a Lyon. Iba a ir a que le den defender. un reconocimiento en Lyon, porque él iba a participar de un evento especial. Incluso estaba yendo acompañado de su discípulo, pero a medio camino es atacado por una enfermedad misteriosa que se desconoce, y por esto pide que lo lleven a un convento cercano en Fossa Nova, si no recuerdo en Fossa mal. Nova, sí. Y porque dijo que prefería morir en una casa de frailes que en una casa de seculares. Claro. Y incluso su discípulo más querido le dice, se pone a llorar, le dice: yo esperaba que tú recibas el reconocimiento para que se honre el nombre de los dominicos, pero Santo Tomás, aquí mostrando nuevamente su humildad, reiterativamente, dice que está totalmente bien, que incluso es una gracia morir sin ningún reconocimiento, y que está feliz porque eso es lo que Dios le ha dado, ¿no? Sí. En realidad, digamos, el tema central era que San Alberto Magno, o sea, había una controversia e iba a defender sus tesis con el tema de la creación, si mal no estoy, con el tema de la creación, de la materia en relación con la creación, porque estaban censurando la doctrina de Santo Tomás. Y él iba a defender su tesis allí. Es San Alberto el que tiene que defenderlo, Santo Tomás, porque Santo Tomás no llegó porque murió. Pero, bueno, entonces no se sabe. Entonces no es que era un hombre enfermo y que se iba enfermito, no, sino que
Nadie sabe cómo, por qué razón murió, pero muchos autores por eso dicen que murió de amor, murió como un místico, Claro. murió de amor a Dios. Y les voy a contar, porque esto sí se puede entender con lo siguiente. Estaba escribiendo y ya había escrito muchísimo, ya estaba justamente en los escritos de su madurez, ¿no? Cuando de repente se le apareció Jesucristo y le dice Jesús: bien has hablado de mí, Tomás, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces imagínense ustedes, pues, eso parece un poco la historia de la lámpara de Aladino, ¿no? O sea, te Claro. voy a conceder un deseo. ¿Qué deseo quieres? ¿Qué te doy? ¿Qué respondió un hombre como Santo Tomás? ¿Qué podría haber pedido? Bueno, no sé, que mis libros sean claros, o tal vez Claro. un saber que es Secreto, desconocido, sabiduría. un misterio ¿Qué pidió Santo Tomás? Que te vea, Señor. Él había, Amarte más también. él había peleado toda su vida porque los hombres conozcan a Dios Ujú. Sí. y para que los hombres alcancen el cielo. Y él quería llegar al cielo. Su vida estaba destinada, o sea, estaba dedicada. Él sabía, en la Suma Teológica es clarísima, cómo la Suma Teológica está orientada hacia el cielo. Ese libro, que es un montón de tomos, está dedicado, o sea, del hombre hacia Dios. Ujú. Así ha planteado Santo Tomás, ¿no? Conocer a Dios para que el hombre llegue a Dios. Primero conoces a Dios, después conoces al hombre, después conoces el mundo, después conoces los ángeles, después conoces todo, después sabes cómo es el obrar humano para que el hombre pueda llegar a Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, y al final entonces que te vea, Señor. Pero esa visión lo toca tanto a Santo Tomás que de repente se volvió, digamos, no podemos decir loco, pero sí salió de sí, porque empezó a quemar los libros que él había Sí. escrito. Y dejó de hablar. Y Fray Reinaldo, o Reginaldo, ¿no? Que era el discípulo, el secretario más cercano de Santo Tomás, le empezó a guardar los libros, empezó a esconder los libros a Santo Tomás. Y si no le esconde los libros, quemaba también la Suma Teológica y todos los libros que tenemos ahora. Por eso es que hay libros que no conocemos porque algunos los quemó. Y entonces le dice, ¿por qué está quemando sus obras? Y entonces Santo Tomás su respuesta fue, porque ante Dios todo lo que he escrito es paja. O sea, no sirve. Claro, es No, nada. es nada. Claro. Qué impresionante, ¿no? Porque además el mismo Cristo le dijo, bien has escrito de mí. Y él, al contemplar a Cristo, dice, no. O sea, por más que Jesús me ha dicho Claro, que sí. esto no es nada en comparación con el cielo. Entonces se ve que ya ese deseo de cielo, ya esa mirada de Cristo, ya pues lo llevó a Santo Tomás a vivir en el gran deseo del cielo. Y entonces murió. Murió deseando el cielo, murió justamente en esa actitud, ¿no? De quedarse en un lugar donde esté cerquita al cielo. Bien, entonces, ese es Santo Tomás, ¿no? Como les decía antes, un hombre para elogiarlo en todo, porque realmente su personalidad, su caridad, su fe, su manera de hacer apostolado, todo es elogiable en él, todo es elogiable. Un hombre virtuoso en todo sentido, un hombre amable. No sé si pudiéramos decir algo más, por ejemplo, es el autor de los himnos más hermosos a la Eucaristía, Es el pan que el del mismo igual, Papa, el- claro, el Papa Y el tanto. Urbano IV, al ver este hombre, ¿quién era Santo Tomás, no? Este hombre tan admirable, lo puso de consejero en teología. O sea, él era consejero del Papa un tiempo en teología, porque era un hombre tan capo. ¿no? Claro, bueno, de hecho también recordemos que el Concilio de Trento se usó la Suma Teológica para poder redactarlo y hacerlo, ¿no? Bueno, evidentemente, ya en ese tiempo, el Concilio de Trento, que es 1500, ya las obras de Santo Tomás estaban, Claro, o sea, estaban ya en su ya eran culmen, conocidas, ¿no? Ya eran conocidas, muy conocidas, y se siguen a las obras de Santo Tomás. La Iglesia se ha guiado de las obras de Santo Tomás, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Como les digo, podríamos decir también de Santo Tomás, por ejemplo, que él nos lleva a un conocimiento profundo de Cristo. O sea, no solamente hizo una teología teórica, retórica, ¿no? Una teología de ideas solamente, sino constantemente el deseo de que conozcamos a Dios, el deseo de alcanzar a Cristo. Hizo obras pedagógicas como por ejemplo el Credo comentado, el Padre Nuestro comentado, el Ave María comentada, para poder explicar estas oraciones tan sencillas a la gente, ¿no? Hizo obras también de mucha mayor
profundidad, ¿no? Como por ejemplo el de Substantia Separatis, que tiene que ser la obra más metafísica de Santo Tomás, que no quiere decir que las otras obras no sean metafísicas, pero esta es muy metafísica porque justamente habla de los ángeles. Claro. O sea, Santo Tomás no solamente habla de los ángeles en la Suma. Hay muchos que solamente conocen la Suma Teológica como una única obra de Santo Tomás. Ujú. Y ciertamente es una obra emblemática porque tocó muchos temas. Pero Santo Tomás ha escrito de muchas cosas. Como les dije, escribió de política, escribió de moral, escribió comentando a otros autores. Escribió temas de filosofía, temas de teología. O sea, es impresionante la cantidad de obras que escribió Santo Tomás. Escribió cosas de Biblia. Y lo más importante, ¿no? Porque valdría la pena no solamente decir que escribió, sino que nosotros pudiésemos entrar en contacto un poco con las obras de Santo Tomás. ¿Sí? Si alguien me preguntase a mí, ¿qué obra tendría que empezar yo a leer de Santo Tomás? Ujú. Yo, por ejemplo, les diría, lean primero los escritos catequéticos. Credo comentado, Padre Nuestro comentado, Ave María comentada. Esas son las primeras obritas que hay que leer como para introducirse un poquito en la vida de Santo Tomás. Claro, En porque, la bueno, doctrina de hecho también hay que Santo tener en cuenta que leer a Santo Tomás no es tan fácil, ¿no? O sea, es un poco complicado también de acuerdo por el hecho que era doctor en filosofía. Tomás. No, y además, primero porque sus escritos son escritos filosóficos. Claro. Y escritos filosóficos de una época, Ujú. en donde había cierta terminología. Son escritos en latín, han sido traducidos. Muchas de esas traducciones tampoco son muy buenas, ¿eh? Tenemos que entonces, para introducirnos a eso, ahora es cierto que la filosofía es una filosofía con un lenguaje de esa época, Ujú. que hay que hacer el recurso un poco para entenderlo, que al principio nos cuesta, pero Ujú. después se va a entender la filosofía de Santo Tomás. O sea, si es que uno tiene contacto, empieza a leer, hace el primer esfuerzo, después se va haciendo más llevadera y va profundizando, va entendiendo mucho más la doctrina de Santo Tomás. Es precioso. Por eso entonces los invitamos, los exhortamos, les animamos a ustedes a que conozcan a Santo Tomás. No solamente entonces esta vida tan bonita que ha llevado, tan sufrida también, y tan llena del amor de Dios, sino también a que conozcan las obras de Santo Tomás, que no es solamente un santo para que nosotros sigamos el ejemplo de su vida, que también lo es, sino que es un santo que es un doctor y que nos enseña, y que su doctrina es realmente doctrina segura, que nos lleva a nosotros a conocimientos propios, verdaderos y eficaces, medios que nos van a servir mucho para nuestra santificación. Ujú. Así que amigos, bueno, muchas gracias Sí, por está las bien. informaciones, muchas gracias, muy lindo programa, muy entusiasmado realmente Santo Tomás de Aquino, es apasionante, es Sí, apasionante claro. porque la verdad es apasionante, ¿no? Es verdad. Así que bueno, amigos, hasta la próxima, que Dios los bendiga, termino dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre.